se trataron muchos de los temas que, como quiera que quería mencionar. Voy a ser bien puntual. Primero, una reforma fiscal que no fue. Era muy esperada, o sea, ya Fausto hablaba de esto. Yo, al menos, la visión que tengo de la reforma fiscal es que la esperábamos desde hace 20 años, desde por ahí el final del sexenio de Salinas, incluso Cedillo, se retomaron, se estuvo hablando constantemente durante las dos administraciones panistas de lo que debía ser una reforma fiscal. El mismo gobierno del presidente Peña Nieto hace mucho énfasis desde el principio de su gobierno en esto, pero a la hora que lo que terminó fue un tirititito. O sea, hay muy pocos cambios estructurales, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gasto. Hay cambios paramétricos hacia adentro de las estructuras, pero no los grandes cambios en cuanto a impuestos nuevos y todo. Incluso en algo que no ha dejado de ser polémico, y ahorita a ver si me da tiempo de discutirlo, se le intentan tapar huecos al sistema renta. Los expertos hablan de que cuando tienes un sistema como el mexicano, sería más sencillo irnos a un sistema nuevo. Aquí el enfoque fue otro, tratar de curar a alguien que está muy enfermo. Bueno, uno de los problemas, y también a ver si me da oportunidad de desarrollarlo con más detalle, es que no hubo una despetrolización de las finanzas públicas, que pues es una bomba de tiempo que tarde o temprano tenemos que desactivar. Hay una propuesta de seguridad social, uso el universal entre comillas, pero básicamente fue agrupar programas que ya existían. La diferencia fue el programa de desempleo, pero los dos grandes componentes de salud y de pensiones, básicamente se hizo un paraguas y programas que ya existían se pusieron bajo ese paraguas o se modificaron un poquito. Entonces, de alguna manera, más que una reforma, es una prerreforma, donde trata de decirnos, el gasto va a ir por este lado, pensando en la idea de la seguridad social universal, y vamos a tratar de arreglar unos huecos en nuestro sistema de ingresos, principalmente el sistema renta. Entonces, como que esto tendría que ocurrir antes de una reforma. Pero lo que no deja de ser muy frustrante es que el gobierno llama con bombo y platillo a hablar de una gran reforma, y casi cuando lees los documentos, la pregunta inmediata que surge es ¿cuándo viene la siguiente discusión? Entonces, ya de ahí yo creo que no era muy promisorio el asunto. Déjenme, voy a tratar como, y creo que es un complemento a que los cuatro ponentes que me antecedieron presentaron. Yo voy con una tesis simple. Puede ser, y me voy a quedar mucho en el lado positivo más que en el normativo. Si me da tiempo, sí voy a tratar de hacer un par de propuestas, pero si no, te puede gustar o no gustar, puede ser de izquierda, de derecha, promercado, más estatista, etcétera. Una tesis que quiero tratar de convencerlas y convencerlos es que el sistema fiscal que tenemos no es viable en el largo plazo, y probablemente tampoco lo sea en el mediano. Entonces, muy rápido para la idea de aritmética de la deuda, nos estamos asustando mucho por déficits, pero hay que aclarar que los déficits que estamos viendo no son algo nuevo. De hecho, lo que cambió fue la magnitud. Pero tenemos una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que es muy curiosa. Tiene unos artículos donde te llama a ser muy estrictos en cuestiones de déficit, pero por ahí para los y las que la hayan leído, como 3 artículos abajo te dice, pero esto no aplica cuando no se necesite. Ya de ahí tiene sus detallitos. Pero la verdad es que el gobierno, desde hace unos 5 o 6 años, teníamos un déficit de 2 puntos que lo metían vía Pemex. Entonces, aquí es donde empiezan todos estos galimatías de los que ya hablaban. En términos prácticos, desde el 99 tenemos un déficit de más de 2 puntos. Por ahí hay un año donde baja tantito. ¿Es esto necesariamente malo? No, no necesariamente malo. Hay muchos puristas que dicen, bueno, es que sabes que, no sé, la deuda, es algo con lo que sí hay que tener cuidado. Lo interesante aquí es que a Pemex se le saca el dinero, se le devuelve y supuestamente se etiqueta para inversión, ahí se están neutralizando términos, pero tenemos un déficit de 2%. Si te metes aritmética de la deuda y tú tienes un gobierno con 40 puntos PIB, 40% de la deuda, traes una tasa de crecimiento que ronde el 3, 3,5, y traes una tasa de inflación parecida de 3, 3,5,
puedes jugar con lo que se llama un señoreaje fiscal. Es decir, pasando el año, tu deuda con respecto a PIB se queda más o menos constante. Hay todo un debate muy interesante en la literatura de deuda pública, si se vale o no se vale eso hacer, porque a fin de cuentas te metes a problemas de incidencia intergeneracional. Pero se considera que esa es básicamente una deuda neutra. Ahora, uno de los problemas discursivos de cuando se presentó este paquete es que se habla de políticas contracíclicas, pero luego se maquilló como reforma hacendaria, todo. Hubiera sido quizá mucho más sano separarlo y decir, ¿sabes qué? Tenemos un problema ahorita de que nuestra economía está pasando por un bache. Vamos a meter mucho gasto público para tratar de estimularla. Y hay gente que cree en eso, hay gente que no cree en eso, pero podíamos discutirlo. El problema es que si bien desde los criterios generales de política se está hablando de políticas contracíclicas y de balances estructurales, no se explicita una regla fiscal. Queda muy discrecional. Tenemos un buen amigo por ahí, Alejandro Villagómez, que trae este tema desde hace mucho rato. Vamos siendo explícitos y tienes que poner un andamiaje institucional que te permita sostener una regla fiscal. Porque si tú vas al Congreso, a la Cámara de Diputados y les dices, señoras, señores, tenemos que gastar más este año, todo el mundo te va a aplaudir. Cuando pidas que se agarren el cinto, todo el mundo te va a decir, oye, en Perros Bravos hay muchísimas necesidades. Entonces, no funciona así. El problema, y por lo que sí tenemos que estar discutiendo déficits, es que las proyecciones que hemos hecho en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y creo que algunos agentes en otros lados también las traen, no son halagüeñas en términos de déficits. Es muy poco probable que podamos regresar al territorio donde se cumple este señoreaje fiscal. Muy poco probable. Entonces, tenemos que hacernos a la idea que no pasa nada. Se llevó el mío. No es cierto, Fausto, deje todo. Ay, perdón, tenemos, a pesar, y Juan ya lo decía, de que el presidente Peña Nieto empezó primeros discursos, no vamos a tener déficit cero, es muy poco probable que esto ocurra. Y no era cierto desde el principio, pero las proyecciones más sencillas nos llevan a pensar que en los años que vienen, dígase todo el sexenio, no vamos a regresar al territorio de este señoreaje fiscal. Entonces recibieron una deuda pública de por ahí del 38-39% como porcentaje PIB. No me quiero echar un palomazo, pero pues lo voy a hacer, estamos en confianza, yo estoy en casa, probablemente termine el sexenio con un 47-48 tranquilamente. ¿Es esto bueno o malo? Muy discutible el tema. Chispas. Entonces, ingresos petroleros, digo, yo creo que esto es ampliamente conocido por mucha gente. Nuestras finanzas públicas están colgadas del petróleo. Hoy por hoy, digo, casi el 40% de lo que se ve reflejado en PEF viene de ingresos petroleros. El problema, muchachas, muchachos, es que todas las variables que están asociadas nos juegan en contra. Costos de producción muy probablemente se van a incrementar. Precios internacionales probablemente van a caer. O sea, sí, puede haber diferentes escenarios, pero las tendencias van a la baja. Producción de petróleo probablemente también se va a caer. Y uno de los problemas es que la reforma energética que está proponiendo el gobierno, más allá de que pueda tener sus bondades, y a lo mejor aquí también hay muchas discrepancias, a lo mejor Fausto ya decía, puede ser buena en términos de productividad, de que se creen empleos, todo, no le va a resolver al sector público el problema de la petrolización. Te vayas con un esquema más estatista como el que tenemos ahorita, o incluso si te vas por contratos y en sus diferentes modalidades, no van a resolver esto. Y la exposición del sistema fiscal en petróleo es brutal. Si nos llegara a sacar un susto, precio o cualquiera de las tres variables que mencioné, de repente sí veríamos déficits muy fuera de control. Otro problema, cambio poblacional, que tampoco le juega particularmente bien a nuestro sistema fiscal. Si ven cómo vamos a pasar de una pirámide del 2010 a una, la que se ve en el 2050, donde los retos en términos de seguridad social
y del sistema fiscal son enormes. La gente en edad de trabajar va a ser menor. Después, yo creo que la implicación contra pensiones es muy obvia, muy amplia, pero la que se nos olvida, y aquí hay unos trabajos bien interesantes del Instituto Nacional de Salud Pública, las enfermedades de las viejas y los viejos son sustancialmente más caras. Hablamos ahorita de dar salud universal o un sistema que quisiéramos tuviera cobertura efectiva, pero ese es otro problema, enfermedades renales, diabetes, cáncer y todas las enfermedades que están asociadas con la edad te pueden tronar un sistema de salud pública. Llama la atención que se habla, y esta fue la reforma social que se presentó de todo un andamiaje de programas, pero no hay proyecciones actuariales, no hay fondeo, no hubo un cambio importante en presupuesto. Entonces, hasta ahorita, quizá fue presentar la estructura de una manera muy adecuada, pero ahorita nuestra seguridad social universal es nominalista, punto. Vamos a hablar, me meto muy rápido a gasto, porque sí se estuvo hablando, bueno, ¿por qué estamos creciendo? ¿Por qué está creciendo el gasto así? Y esto es algo que en CIEP sí nos preocupa de manera muy especial. El gasto inercial en gasto corriente en general y en algunos de sus componentes en particular. El problema de pensiones es brutal. El gasto en pensiones del gobierno, de muchos sistemas que no están fondeados adecuadamente, está creciendo a tasas promedio real de más de 10 puntos. No va a haber crecimiento económico que alcance eso. Incluso, y hay que decir un comentario completamente, bueno, que no tiene de políticamente correcto nada, hay riesgo si uno se restringe a las proyecciones. Voy a decir algo muy grave, pero bueno, que el gobierno entre en default en su sistema de pensiones en un mediano plazo, o si no, que nos meta un amigable impuesto inflacionario. ¿Sabes qué? Pues, congelo todas las pensiones mientras arreglo y que eventualmente pues, la inflación te vaya erosionando para que puedas pagar. Eso es muy grave, no se está discutiendo. No es posible que hablemos de una reforma hacendaria que trataba de tener gran envergadura y que hoy por hoy la Secretaría de Hacienda, al presentar su paquete económico, no incluya un componente de cuál es el estado de los pasivos contingentes del país. Es grave. Y tenemos que meternos como universidades y como sociedad civil a discutir esto, porque estamos abriendo la puerta a un problema de equidad intergeneracional muy serio. O sea, si yo tuviera 23, 24 años y yo veo dónde va a ser mi típico pico de ingresos y la carga fiscal que me van a pasar, y por población, por pensiones, ya no vas a tener petróleo, que no lo dije, pero pues un petróleo utilizado para financiar gasto corriente, yo creo que tiene incluso unas consideraciones éticas muy delicadas. Pero sin todo eso, y tienes ahorita 23, 24 años, alguien por aquí lo mencionaba, no está padre, o sea, no se ve muy bien. Subcomponentes, nuestras grandes conquistas laborales, y solo me tomo un minuto para discutir de esto. Un grave problema fiscal que tenemos en este país es nuestro presupuesto bietápico. Llega primero a un techo de presupuesto, después vemos cómo lo gasta. Entonces, de repente no nos hace ruido que ya que hay una bolsa, la gente le quiera meter la mano. Hay que empezar a hablar de incidencia de una manera mucho más explícita. Tenemos el problema que muchas de las prestaciones de servidores públicos los convierten en una casta divina. Y una casta divina que va a ser muy costosa, fue por componendas políticas, por otro tipo de variables, pero si tú quieres que alguien se jubile a los 55 años con sueldo completo y trae una esperanza promedio de 85 años, pues caray, o sea, en fin. Gasto, la evolución de gasto, las proyecciones sobre gasto corriente, yo lo decía, no son nada halagüeñas. Tenemos que hacernos a la idea también que lamentablemente muchas de estas inercias están atadas a compromisos que el gobierno ya tiene. Tú puedes hacer una reforma hacendaria, puedes incluso hacer una reforma importante por el lado del gasto, ser más transparente, pero el gobierno no va a dejar de tener algunos compromisos. Entonces, nosotros proyectamos que este tipo de crecimientos nos pueden durar tranquilamente media generación.
Bueno, aprovecho para un comercial. Algunas de ustedes saben, otros no. En el CIEP tenemos un simulador fiscal. Te permite hacer todas estas proyecciones, te permite meterte a cambiar tasas, parámetros. Ya tenemos algunos programas como son pensiones, como son la parte de salud. Me dicen que hoy en la noche vamos a subir una pestañita que te va a hacer parte de la chamba. Si tú quieres ver el paquete económico actual, cómo se ve en términos de incidencia, cómo se ve en términos de proyección de deuda, de ingresos y todo, nada más te vas a meter a la pestaña y lo vas a hacer. Pensamos poner otra pestaña que te permita comparar lo que se apruebe ahora el jueves o el viernes y que puedas ver qué se hizo contra qué quedó, porque no deja de ser curioso que digo, esto es para los malpensados, y si alguna o alguno de ustedes es muy conspiracionista, sí hay algunos números de Hacienda raros. Venían ingresos